El puente Belice 2 comenzó a ser construido este lunes. Este será una alternativa para entrar o salir de la capital y llevará varios años de trabajo. Puente Belice 2 y calles aledañas es el nombre del proyecto, un costo contractual de 1.750 millones de quetzales, un tiempo estimado de casi 4 años de trabajo. El puente o la infraestructura más grande en la historia del país, antigua y moderna, por la magnitud no solo del nivel de estructura, sino que lo que va a ayudar al país para seguir desarrollándose económicamente. Para que se forme una idea, son un poco más de 2.270 metros, no, 4.270 metros de largo, el proyecto como tal, 270 metros de luz del puente, es un puente curvo de 2 niveles, y vamos a tener un viaducto que es una calle elevada de 4 kilómetros, varios pasos a desnivel, que esto va a permitir desfogar el tráfico no solo pesado y de particular, sino que también de transporte público. Serán 5 carriles, 2 en ambos sentidos y 1 para transporte de socorristas y policías. También se prevé dejar un espacio para una línea de tren para un metro. Precisamente es el metro real que le llaman, pero es un tren, pero se dejó capacitado el elemento estructural para capacidad de poder en un futuro, esperamos en Dios que haya un tren que recorra y cruce el país, tiene la capacidad para un tren de carga, ese puente, ¿verdad? No solo se pensó para un tren, un metro de transporte público, sino que carga pesada que pueda recorrer de norte a sur el país. Este puente conectará las zonas 1, 2, 6, 17 y 18 de la capital. Los trabajos ya comenzaron y se estima que podría llevar 4 años su construcción. Son buenas noticias que han compartido las autoridades en cuanto a los esfuerzos que se verán reflejados, no a corto plazo, Fernando, más bien a mediano, incluso largo plazo, para poder agilizar el paso vehicular, en este caso en la ruta al Atlántico, en donde según datos son al menos 130,000 automovilistas que circulan a diario por este sector. Eso sí, ahora se va a iniciar con complicaciones en el tránsito vehicular, especialmente en horas pico, que prácticamente es todo el día, y tendrán que tomar los automovilistas de rutas alternas. Si hacemos el análisis de lo que pasa en Guatemala en cuanto a su sistema económico dependiente en un 100% de la infraestructura vial, pues somos como cualquier otro país. Necesitamos esas arterias, esas venas por donde recorre esa sangre que le da vida a la economía. ¿Y cuál es ese transporte que lleva y trae pues todos los productos que necesitamos para vivir como país, como sociedad? Ahora, hablando la realidad de las cosas, es que la salida al Atlántico y la salida al Pacífico hoy son un dolor de cabeza. Y se necesitan definitivamente este tipo de inversiones, este tipo de innovación, en donde pues lo que se busque es la mejora común, el bien común, y darle al guatemalteco en general pues las mejores opciones que se puede brindar en materia de fluidez, en materia de acceso, por supuesto, a uno de los espacios económicos más importantes de la República, como lo es la capital. Pero uno de los inconvenientes de todo esto, Ligia, es que al seguir siendo un país centralizado, es decir, aquí en la ciudad capital está centralizado mucho de lo que significa el avance del diario vivir de toda Guatemala. Esto, aunque tengamos este tipo de inversiones fabulosas, me parece muy bien. Creo que incluso vamos tarde con este tipo de inversiones. Esto debería estar aquí en Guatemala desde por lo menos hace 30 años, ¿verdad? Creo que la visualización de quienes han tenido la oportunidad de estar al frente de este tipo de proyectos se ha tardado demasiado. Y es por eso que el crecimiento de la población en función de su movilidad ha sido tan desordenada, ha sido sin una estrategia. Por eso es que hablemos del parque vehicular. El parque vehicular es desordenado en el crecimiento acá para tener las mismas calles que seguimos teniendo, calzadas, arterias, avenidas. Entonces,
el ingreso de vehículos del extranjero hacia nuestro país, sean nuevos o sean chatarra que viene de Estados Unidos, que no funciona y aquí la hacen funcionar y empieza a circular el carro, pues naturalmente año con año es una muestra de cómo el desorden, donde no hay una legislación que realmente obligue a tener vehículos en buen estado con ciertos modelos y que los que ya están pasados de cierto año definitivamente ya no deberían circular como es en otros países. Acá eso pues, no existe y no creo que vaya a existir. Entonces, generar este tipo de infraestructura vial definitivamente es positivo. No es que quiera ser negativista. No, soy muy realista y entiendo que aunque se dé este tipo de inversiones que son supra necesarias y que se aplauden, al final no se aplaude el trabajo del funcionario. Yo para eso soy muy radical y no aplaudo el trabajo que tiene por obligación que hacer. O sea, para eso se le paga, para eso tiene un salario y para eso fue o electo o para eso fue nombrado. Entonces, aquí lo que están haciendo es el trabajo que les corresponde. Y qué bueno que lo estén haciendo viendo a futuro. Pero entendamos que todo esto es una inversión integral. De nada va a servir tener el puente Belice 2 si al final vamos a tener un embudo que te mete a la misma cantidad de calles, a la misma cantidad de avenidas, a las mismas zonas que están colapsadas en materia del movimiento vehicular, porque la cantidad de carros es estratosférica en Guatemala. Entonces, qué bonito tener ese tipo de salidas al Atlántico, pero necesitamos hacer algo más aún. Ese anillo periférico aún pendiente en los alrededores de la ciudad es una tarea, de verdad, pendiente desde hace varios gobiernos y no se pone aún de manifiesto, ni siquiera creo que existe la planificación para. Entonces, darle ese cambio al transporte pesado que ingresa a Guatemala a dejar todos sus productos. Eso es el problema de la ciudad capital. Y entonces, al ser un país en donde su economía se centralizó en esta parte central del país, pues naturalmente, aunque tengamos las maravillas de inversión en infraestructura, de salida al Atlántico o la salida al Pacífico, si los embudos no se catalizan de una mejor manera en cuanto a que no existan, pues esto va a seguir siendo un caos. Y lo hablábamos en ocasiones anteriores, Fernando, que justamente es el tema centralizado, pero hay muchas ciudades dormitorio y demás, pero esperamos entonces que el tránsito vehicular se agilice. Y esto será así, tomando en cuenta que también las autoridades directas han dado a conocer que tienen mucho interés en mejorar el transporte público, por ejemplo, en realizar otro tipo de construcciones, así que nosotros estaremos muy atentos a cómo van avanzando estos trabajos. Hablemos también de cómo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura, Vivienda y la Municipalidad de Guatemala oficializaron el inicio de los trabajos de construcción del puente Belice 2, un proyecto de grandes dimensiones en el que se invertirán 1.785 millones de quetzales y que tiene como objetivo interconectar varias zonas de la capital y convertirse en una salida alterna hacia la ruta al Atlántico. De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el puente Belice 2 y sus aproximaciones dará fluidez al tránsito vehicular entre las zonas 1, 2 y 6, con las zonas 18 y 17, así como a los tiempos de traslado de las zonas 4, 8, 9, 12, 13 y 21 de la ciudad. El proyecto tiene fecha de finalización estimada para el 19 de marzo de 2027. Se espera que alrededor de 374.472 habitantes sean beneficiados de forma directa. Además de mejorar la fluidez y seguridad del tránsito cotidiano, se reducirán riesgos y tiempos de recorrido, contribuyendo hacia la modernización y ampliación de la red vial en el país. Y algo que llamaba mucho la atención, Fernando, es que las autoridades mencionaban que son 4.270 metros de largo que va a tener este puente. Es un puente curvo de 2 niveles y justamente esta es la infraestructura vial que uno muchas veces va a otro país y lo observa, como por ejemplo en México, en Costa Rica, en Colombia, en donde vemos que el tránsito vehicular es un poco más ágil. Entonces se espera que con estas buenas prácticas también, tal como mencionaba, se vayan implementando no solamente en un sector de la ruta del Atlántico, sino también en otros sectores en donde sabemos que el tránsito vehicular es bastante complicado. Creo que es la mejor oportunidad para que Guatemala tenga ese inicio en inversión que la infraestructura vial necesita. Me parece muy positivo el hecho que Guatemala pueda ir marcando una diferencia en cuanto a la proactividad, no solo del funcionario, sino del ciudadano
en general en cuanto a ver que el funcionario a cargo está haciendo las cosas para el beneficio de la comunidad. Y Guatemala, al ser la economía más fuerte a nivel del bloque centroamericano que pueda tener este tipo de inversiones, creo, le puede dar una cara y le va a dar una cara completamente distinta, no solo a el guatemalteco per se que vive dentro de la República, sino poderle dar una visualización a ese inversor, ese inversionista extranjero en cuanto a que vea, ok, Guatemala está teniendo otra cara, está teniendo las posibilidades de poder darle a lo interno una fluidez mucho más amplia a su economía, a su transporte de cualquier naturaleza y que eso se traduzca en una mejor calidad de vida para todos y todas. Entonces, creo que el Puente Belice II, a pesar de que nos va a tomar bastantes años tenerlo ya en funcionamiento de aquí al 27, pero sabemos que esto se va rápido. Los años, solo veamos qué pasó con el año 23, se fue ipso facto. Entonces, sabemos muy bien que quienes podamos tomar esa ruta nos vamos a enfrentar con que las autoridades municipales nos estén llevando por rutas alternas, vamos a toparnos obviamente con lo que ya es parte del día a día, el tránsito vehicular fuerte, pero yo siempre he dicho, tener ese tiempo de sacrificio, sabiendo que dentro de 2, 3 años, 4 años vas a tener algo completamente novedoso que te va a permitir una fluidez mucho más activa, más positiva, creo que vale la pena y definitivamente la mejora en la economía interna del país. Esto le va a dar un refresh, como dicen allá en Estados Unidos, fabuloso y podamos tener entonces pues una vía de acceso mucho más moderna y como tú bien lo apuntabas, esos puentes, esas conexiones que uno solo mira en otros países, pues que tengamos aquí en Guatemala también el orgullo de decir, aquí hemos generado ya ese tipo de puentes, puentes de 2 niveles, puentes curvos que normalmente solo en otros países del primer mundo se ve. Aquí en Guatemala también vamos a poder tener este tipo de inversión. Así es, pero justamente resaltar lo que ya se mencionaba, que tenemos que ponernos un poco más al día en relación a este tipo de inversiones y que para poder tener un alivio en el tránsito vehicular no es solamente en una zona, sino que son en distintas zonas. No solo es trabajar en el tema de infraestructura vial, sino también en la seguridad, en el transporte público, como se mencionaba. Ya indicaban que entre los 5 carriles habrá un carril para el tren. Sí, van a estar para ambulancias, para las fuerzas policiales. Sí, entonces, eso también va a ser parte también de la seguridad y de la educación vial que se deba respetar. Así que es algo positivo para el país. Mientras tanto, los automovilistas, Fernando, tendrán que tener algunas buenas prácticas, como por ejemplo tratar la manera de no ir solamente un automovilista. Si está la posibilidad de compartir el vehículo, pues lo puede hacer. Tendrá que salir más temprano, conocer más rutas alternas, pero todo será para que dentro de unos años ya no haya tránsito vehicular. En esa parte es supra necesaria este tipo de soluciones y qué bueno que ya tengamos pues el inicio de lo que en 4 años será una realidad para todos y todas en Guatemala. Y así como si nada, Fernando, hemos finalizado con esta parte de la medida, pero del análisis, como siempre, un gusto estar contigo. Igualmente, elige la mejor de las noches, amigo y amiga televidente. Nos vemos mañana con otro análisis acá en A la Medida. Ya regresamos.